Ahora, mejor me siento para que no me digan ya estuvo. Pero no sin antes decirle que tenemos a un predicador que es estrella, un predicador internacional, un predicador que ustedes se van a quedar con la boca abierta cuando le escuchen. ¿Y saben qué? Muchas personas de otros lugares, de Guatemala, de Honduras, añorarían que él estuviera en sus iglesias, pero nosotros somos los que tenemos ese privilegio. Así es que recibamos con honra a nuestro pastor. ¡Aleluya! Micrófono. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Después le dan la ofrenda a la hermana Norma. Qué alegría saludarles y qué bueno que tenemos rostros que nunca había visto. Bienvenidas y bienvenidos a los que están aquí. Carlitos, que ya tuve la dicha de saludarlo. Y bueno, todos sean bienvenidos. Qué bendición, hermanos, estar esta mañana juntos para adorar y exaltar al Señor. Pueden decir amén, porque el Señor es bueno. Y este día yo quiero compartir la palabra. Vamos a seguir hablando de nuestro tema del mes. El tema es victoria, tener la victoria, caminar con la victoria. Los niños tienen que salir. Sí, está bien. Bueno, entonces denle en menos la mitad de la ofrenda a la hermana. Y vamos a bendecir a los niños que van a su clase. Qué bueno. Muy bien. Bueno, decía que este mes estamos hablando de victoria y ahora no va a ser la excepción. Pero el tema de esta mañana se llama No te rindas. Dígale el que tiene a la par, no te rindas. Dígale el que tiene a la par, tu victoria ya está cerca. Amén. Bueno, no nos rindamos, hermanos. Dice Gálatas 6:9, un pasaje muy conocido de una carta del apóstol Pablo. Dice el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Podemos repetirlo? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Quiero contarles una historia. En 1952, una mujer atleta llamada Florence Chadwick tomó el desafío de nadar desde la isla de Catalina, que está frente a las costas de Los Ángeles, nadar desde la isla de Catalina hasta la costa. Eso es aproximadamente 34 kilómetros que está en la isla. Pero les cuento, para los que nunca han estado, hay algunos que sí ya han estado, las aguas de Los Ángeles son frías, pero frías. O sea, ahí uno va a la playa, pero va con suéter y bien envuelto, porque eso es fríísimo, ¿verdad? Y no digamos la costa eso es más frío. Bueno, ambos lados es frío. Para nosotros eso es chocante, porque para nosotros lo más caliente que tenemos es la costa. Pero allá no. Esta nadadora en 1952... tomó el desafío de nadar desde la isla Catalina hasta la costa. Y no solo estaba fría el agua, sino que también había mucha neblina. Eso suele suceder, que las nubes bajan a nivel del mar y entonces se vuelve bien complicado, mucha neblina. Entonces ella empezó a nadar contra esas aguas heladas y contra la neblina, y además ahí hay corrientes traicioneras. Estamos hablando del Océano Pacífico. O sea, ustedes saben que el Océano Pacífico no es tan pacífico, ¿verdad? Y hay muchos tiburones en esa zona. O sea, había mucha adversidad. Pero ella, en medio de la espesa niebla, nadó por más de 15 horas. A las 15 horas de estar nadando, ella pidió que la sacaran
del agua. Y iba una lancha ahí a la par de ella y la sacaron. Cuando la sacaron se dio cuenta que la costa estaba a 800 metros. O sea, estaba bien cerca. Ya había nadado durante 15 horas y apenas a 800 metros ya ella no aguantó y pidió que la sacaran. Cuando le preguntaron que por qué había salido, ella dice: no fue el cansancio la razón por la que yo pedí que me sacaran. No fue eso lo que me venció. Fue no poder ver la orilla. No lograr ver a dónde estaba la orilla. Y eso fue lo que me desesperó. 2 meses después lo intentó otra vez y volvió a nadar. Pero esta vez era la misma niebla, eran las mismas aguas frías, las mismas corrientes, pero ahora sí alcanzó la meta. Entonces, cuando le preguntaron cuál fue la diferencia, entonces ella dijo: bueno, lo que pasa es que yo en esta vez mantuve la imagen mental de la costa en mi mente y pude alcanzarla porque sabía que la iba a alcanzar, pero yo mantuve todo el tiempo la imagen mental que yo había logrado ya ver. Entonces eso es importante, eso nos sucede a veces a nosotros. El problema no es el esfuerzo, el problema no es la oposición, el problema tampoco es, los conflictos, todas las cosas, sino que perdemos de vista la meta, perdemos de vista el propósito. Y muchas veces eso es lo que nos conflictúa. Hoy el Señor nos recuerda a través de esta predicación, de este mensaje, que hay una recompensa para los que no se detienen. Hay una recompensa para los que terminan la carrera. El apóstol Pablo decía: así que yo de esta manera no corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo de otros venga a ser eliminado. Y él decía que hay que correr. Bueno, el escritor de Hebreos lo leímos y predicamos el primer fin de semana de este mes, y la predicación era: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces ahora vamos a hablar un hombre que es poco común, no se habla mucho de él en las escrituras, pero es un hombre muy poderoso. Bueno, probablemente ustedes ya hayan leído la historia de él muchas veces, porque de él se habla cuando se predica de la sobrina de él. Estoy hablando de Mardoqueo, el tío de Esther, la que se convirtió en la reina. Entonces vamos a hablar de este hombre que es un modelo, un ejemplo de perseverancia, un modelo de visión, de pasión, un hombre que en las escrituras, si destacamos, si profundizamos, vamos a encontrar esos elementos que para mí van a ser importantes en esta mañana. Y vamos a ver cómo este hombre, en medio de oposición, no cualquier oposición, o sea, era un enemigo que lo quería matar y que hizo todo, hasta preparó una horca para colgarlo. O sea, creó todas las condiciones y era un enemigo acérrimo, muy grande de él, pero él se mantuvo. Mardoqueo era descendiente de exiliados. Ustedes se recuerdan que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo, fue llevado primero por el rey Nabucodonosor. No todos, a la mayoría los mataron. Los que lograron escapar y se fueron para el sur, se fueron para Egipto, para otros lugares, pero una buena cantidad, no sé, creo que hay estimaciones de que por lo menos un 20% de la población sí fue llevada cautiva y se la llevaron a Babilonia. Ese rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, murió, su hijo llegó a ser rey
y también mantuvo la esclavitud de Israel. Y así pasaron varios reyes, por lo menos fueron 5 reinados los que estuvieron sobre el pueblo de Israel en la esclavitud. Y Mardoqueo era uno de los exiliados, él era un judío. Él se fue más jovencito cuando fue llevado cautivo. Estuvieron 70 años ahí cautivos. Entonces él fue llevado probablemente muy, muy jovencito, pero él era tío de Esther y los papás de Esther murieron. Entonces él, que era mayor que ella, se encargó de cuidarla, de criarla, digamos de desarrollarla, porque le quedó pequeñita. Entonces Mardoqueo fue llevado cautivo, vivía en esa tierra extraña, la tierra de Babilonia, otra cultura, una nación que era idólatra, que tenían muchos dioses y el principal era el rey, porque lo miraban como Dios y lo adoraban como Dios y había todo eso. Y sin embargo, esta gente, y algunos de ellos fueron destacados, se mantuvieron caminando en su pacto con Dios. Daniel fue otro de esa época, un poquito antes que Mardoqueo. Sus amigos también, ustedes recuerdan que fueron llevados cautivos, a los que después le llamaron Sadrach, Mesach, Abednego. Estas son historias que son conocidas para nosotros. Pero Mardoqueo ya es casi del final de ese periodo de 70 años de cautiverio. Entonces Mardoqueo, se negó a postrarse ante Amán, que era este gobernador o gobernante después del rey, que era el que tenía, digamos, el poder ejecutivo, el que controlaba todo. Se negó porque Amán quería que se le postrara ante él, y Mardoqueo tenía firme convicción de que él se iba a postrar solamente delante del Señor, ¿verdad? Que no se iba a postrar delante de nada más ni de nadie. Entonces se negó, y eso le acarrió el odio de Amán, ¿verdad? Por Mardoqueo. Pero Mardoqueo era un hombre de oración, se mantenía delante de Dios, era un hombre de integridad, un hombre fiel. Tenía esas características que muchos de ustedes tienen, ¿verdad? Era gente así como ustedes, de oración o de fidelidad o cualquiera de estas. Así era él, un hombre de integridad, un hombre de amor por su nación. Él no buscó la gloria para sí mismo, no buscó que las cámaras estuvieran enfocadas hacia él. No se reía cuando andaba el de la foto, ¿verdad? Apagaba el celular para no estar viéndolo en la hora de la predicación cuando andaba el de la cámara. Cuando ya la quitaba él, entonces no volvía a encender el celular. Cualquier comparación es pura coincidencia. Entonces su perseverancia, porque fue un hombre perseverante, no solo lo sostuvo a él, sino que permitió que por su mentoreo, sus consejos, su sobrina o prima llegara a ser la reina de toda la nación. Esther, ¿verdad? Qué mujer más poderosa. Quizás se habla más de Esther que de Mardoqueo, o se habla de Mardoqueo cuando se quiere enfocar a Esther en su contexto. Entonces yo creo que este espíritu que acompañaba a Mardoqueo es lo que Dios quiere traer en medio de nosotros. Un espíritu de perseverancia, de no rendirse. Diga el que tiene a la par, no te rindas. No nos rindamos, hermanos. A veces estamos a punto de llegar, ¿verdad? Estamos a punto de lograrlo. Y a veces por cansancio, tristeza, desesperación, agotamiento, lo que sea, muchas veces nosotros nos rendimos ya cerca de la meta, como sucedió con esta mujer que les mencionaba. Muy bien, entonces hablemos de Mardoqueo, un corazón con propósito, un hombre que tenía propósito, la pasión que lo sostenía. Vamos a hablar de eso. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Esther. Así es que busquemos ahí en nuestras Biblias, y si no lo pueden leer aquí en pantalla. Capítulo 2, versículos 5 al 7.
Vamos a comenzar con esos tres versículos. Dice el versículo 5, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, era benjamita, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sigue diciendo, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, realmente era su prima, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Probablemente usaba sábila, ¿verdad? Porque dice que era una mujer de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, esa es la historia de Hadasa o Esther. Fue criada, siendo huérfana, fue criada por su primo. Versículos 10 al 11, nos vamos a saltar el versículo 8 y 9. Dice versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ustedes recuerdan que el rey se quedó sin la esposa porque la esposa decidió no honrarlo al rey. Entonces se mandó que se buscara una nueva esposa y trajeron a lo mejor de lo mejor, es decir, a las mujeres que estaban en mejores condiciones intelectuales, físicas por supuesto, es decir, que hubiera belleza en ella, pero también otras cosas de carácter, que fueran prudentes, que fueran alegres, que fueran mujeres sanas, digamos, de su interior. Entonces, cuando la llevaron a ella, porque la vieron, era verla, pues era claro, es como cuando yo entro aquí y veo todas estas hermanas y yo digo, wow, ¿verdad? ¿Qué jardín hay aquí en esta iglesia? Es un jardín de bellezas. Digan amén, hermana. Yo no sé si su esposo solo las sacó ahora a la carrera y no les dijo nada, o las mandó, que sería peor. Pero hermanas, crean lo que les estoy diciendo, digan amén, ¿verdad? Unas, dos, que tres, bueno. Entonces Mardoqueo, como la llevaron, entonces Mardoqueo, dice el versículo 10, le mandó que no declarara que ella era judía, ¿verdad? Se lo mandó. Y cada día Mardoqueo, digan conmigo, cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, este hombre era cuidadoso de esta que había adoptado como su hija. Él había visto crecer, él se había encargado de cuidarla, de enseñarle la fe, el temor al Señor, de criarla, de ser cuidadoso con ella. Había forjado un carácter en ella, un carácter de obediencia, de prudencia, de todas esas características que mencionaba. Entonces dice que todos los días se iba afuera de las casas donde tenían a las mujeres, y él iba a preguntar cómo estaba Esther, y estaba pendiente de ella. Mardoqueo era un hombre de propósito, claro. Él vio que su hija adoptiva era una mujer apta para llegar a ser la reina de una nación tan poderosa. Es que no estamos hablando de cualquier nación, estamos hablando de un imperio. O sea, estamos hablando de cualquier de las naciones esas grandes y poderosas que tenemos hoy en día. Quizás la más cercana a nosotros sea Estados Unidos, como llegar a ser la esposa del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es una cosa que no es para cualquiera, pues. Pero Mardoqueo tenía la confianza de que la forma en que había criado o educado a su sobrina o su hija adoptiva, su prima más bien, era posible que ella lo alcanzara. Entonces él estaba pendiente, cuidándola,
tenía cosas que hacer, pero él no perdía de vista las tareas, la responsabilidad que tenía. Hermano, yo honro a todos los que están aquí, que en medio de sus tareas están pendientes de sus hijos, de cuidarlos, andan cerca de ellos, los honro y los bendigo. Esa es la forma correcta de actuar. Nunca nuestros hijos van a dejar de ser nuestros hijos. Siempre van a necesitar nuestro apoyo. Hermanos, nuestros hijos necesitan apoyo, digan amén. Pero además pollo y repollo, ¿verdad? Necesitan todo nuestros hijos. Muy bien, era un hombre de propósito claro, cuidar de su hija, pero también cuidar de su nación. Él estaba preocupado por su nación y estaba pendiente, proteger a los suyos, proteger a su prima, su hija, protegerla, ese era su objetivo, su propósito. ¿Ok? Vivía no para sí mismo, vivía para eso, para cuidarla. Todos los días, de lunes a domingo, él estaba ahí, estaba pendiente, estaba listo para cuidar, para mentorear, para coachar, diríamos ahora, ¿verdad? Para coachar a su hija a que se comportara como debía comportarse. Ok, entonces esto es importante en la vida de él. Eso es una persona correcta. Hermanos, no perdamos de vista nuestras prioridades. Esas son nuestras prioridades. Pégale un codacito al que tiene a la par, cariñoso. Si es alguien mal portado, déselo entre la quinta y séptima costilla y déselo bien dado, ¿verdad? Pero si es de esas personas que son bien portadas, trátelo con cariño. Ok. Las prioridades estas son las prioridades, y yo ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. Prioridad número 1, Dios. Digan conmigo, Dios. Prioridad 1, Dios. Esa es nuestra prioridad número 1, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Prioridad número 1 en nuestra vida es Dios. Debemos tomar tiempo para estar con Dios. Debemos conectarnos constantemente, mantenernos conectados. Hermanos, mantenernos conectados con Dios. Eso es importante. Prioridad número 1. Prioridad número 2, la familia. Esa es nuestra prioridad 2, la familia. Y dentro de la familia, para los que estamos casados, nuestro cónyuge. Esa es nuestra prioridad 2. No los hijos. Y quiero ser así hasta enfático. Y particularmente para algunas mujeres. No es los hijos la prioridad 2, es el cónyuge. Dentro de la familia es el cónyuge. ¿Ok? Aunque me miren así algunos. Unos me ven feo y otros agachan la cara y no me quieren ver. Bueno, les voy a decir una verdad. Yo no los escogí por ustedes, pues. Esa fue su decisión, escogerlos a ustedes, ¿verdad? Y como decía mi abuela, el que por su gusto muere. Usted, bien decía mi abuela, mira hijo, es más fácil de tener un tren en bajada que una mujer enamorada. No, este es el que quiero. Y ya, no hija, fíjate bien, no, este es el que, ay, ya usted lo decidió. ¿Verdad? Si ya estuvo ahí, ya no hay vuelta atrás. Ok, dentro de la familia, prioridad 1, el cónyuge. Dentro de la familia, prioridad 1, el cónyuge. Prioridad 2, los hijos. Esa es la prioridad 2, los hijos. Y con los hijos, el fruto de ellos. Los nietos, para los que ya somos abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Qué dicha ser abuelos, ¿verdad? Es que miren, no hay felicidad más grande que ser abuelos. Es más rico porque uno tiene la posibilidad de ser alcahueto. Con ellos sí podemos ser alcahuetos. Ese es el problema de los hijos como los crían, pero lo de nosotros es alcahuetear, ¿verdad? Ese fue nuestro llamado, alcahuetear. Ok, los nietos, qué lindo cuando los llevan a la casa, ¿verdad, hermanos? Qué belleza, qué lindo cuando nos lo llevan, pero es más lindo cuando se los llevan.
Bueno, prioridad 3 dentro de la familia, el resto de familias, el resto, todos los demás. Esa es la prioridad número 3. O sea, el resto es los papás, aunque suene grosero, feo. Después del cónyuge, después de los hijos, son los papás, los abuelitos, el resto de familias, los hermanos, los tíos, los primos y toda la familia. Después del cónyuge y después de los hijos. ¿Ok? No perdamos de vista. Entonces prioridad 1, Dios. Prioridad 2, la familia con esa jerarquía. Prioridad 3, el trabajo. Esa es la prioridad 3, el trabajo, ¿verdad? Debemos de tener en claro que la prioridad 3 para nosotros es aquellas cosas a las que Dios nos llamó a hacer, el trabajo. Nunca ponga el trabajo por encima de su familia, nunca. Siempre el trabajo le va a pedir que él sea la prioridad 1. El trabajo va a ser así, mire, lo queremos contratar para este empleo, pero le queremos decir que aquí no hay horario. Hay horario de entrada, pero no de salida. Entonces ahí se les da la mano y le dice, muchas gracias, espero que nunca más nos veamos. Ese no es el trabajo para usted. Si le está pidiendo que él va a ser la prioridad por encima de su familia, entonces váyase de ahí, ese no es su trabajo. Ok, prioridad 1, Dios. Prioridad 2, la familia con la jerarquía. Prioridad 3, el trabajo. Prioridad 4, la iglesia. 4, después del trabajo, la iglesia. No es la prioridad 1 ni la 2. La iglesia no está por encima de Dios, porque no necesariamente es lo mismo. La iglesia no está por encima de la familia tampoco. La iglesia no está por encima del trabajo. Es la prioridad 4. Y lo estoy diciendo como pastor, como encargado de una iglesia. Pero la iglesia tiene la posición número 4 y prioridad número 5, lo demás. ¿Ok? Todo lo demás. Muy bien. Voy a todavía jerarquizar más. Prioridad 2, prioridad 1, Dios. Prioridad 2. Y dentro de la familia voy a hacer otra jerarquización. Antes de su cónyuge, usted mismo. Si usted no se ama a usted mismo y no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? ¿Verdad? No, es que para eso tengo a mi esposa, para que me cuide. Ve qué galán. Ve qué bonito, como dirían allá. Usted cuídese. Ay, que nos cuesta a algunos. Y lo digo por experiencia propia. Hemos venido acostumbrados a que los demás nos hagan todo. Ah, qué difícil eso. Aprender lo contrario. Y no voy a volver a ver a ninguno de mis hijos porque me van a ver con, te estás atando con los dichos de tu boca. Ok, voy a ver recto aquí, la hermana no me va a hacer eso. Ok, bueno, esos son los órdenes, hermano. Entonces Mardoqueo lo tenía claro, lo tenía bien claro. Él tenía su prioridad 1, Dios, pero su prioridad 2 era su hija. Él no estaba casado, pero era padre. Entonces tenía clara esa prioridad, cuidar a su hija. Entonces la gente que es fiel, que tiene propósito, ellos tienen pasión por cumplir sus responsabilidades y sus prioridades. Ok, verdad central que yo creo que debemos rescatar aquí. La pasión por algo más grande que uno mismo es la fuerza que sostiene la vida de uno. Hermanos, debemos salir de nosotros mismos, aunque ya acabo de decirlo de otra manera, lo anterior, pero debemos salir de nosotros mismos. Después de nosotros mismos salimos a cumplir nuestra misión. Debemos cumplir el propósito para el que Dios nos llamó. Y eso comienza con nuestra familia, que es parte del propósito de Dios, edificar una familia. Entonces, cuando todo alrededor tambalea, tener claro el propósito es importante. Esta mujer de las que le hablé al principio tenía un propósito: nadar desde la isla Catalina hasta la costa. 34 kilómetros en agua fría, en corrientes, en peligro, con cansancio, más de 15 horas nadando, pero ella tenía un propósito, había pasión en ella.
¿Y qué es eso de nadar? Eso es, alguien pudiera decir, eso es hasta locura. Yo no me metería ni a la toma de Quesaltepeque, ¿verdad? O al río Sucio, que ya no es tan hondo, o el río Lempa, que a veces queda bien pachito. No me metería a eso, menos a nadar 34 kilómetros en el mar frío. Pero ella tenía como propósito eso. La clave está en tener pasión por lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Puedes decir amén? El propósito suyo es importante y Dios tiene cosas para ustedes. Yo creo que Dios ha sembrado un amor profundo los unos por los otros y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, nosotros, algunos de los que estamos aquí, ya pasamos bastante tiempo de nuestra vida y algunos cruzamos los 3/4 de periodo, ya estamos en el último cuarto del partido. Otros quizás van a la mitad, otros apenas van comenzando. Pero digo, para los que ya pasamos a los 3/4 de periodo, todavía tenemos muchas cosas, pero ya estamos cerca. Ya no tenemos que correr por otras cosas más que por nuestro propósito, por terminar bien la carrera, llegar hasta el final y cumplir nuestro propósito. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios ha sembrado en sus corazones, ustedes lo van a alcanzar. Van a lograr su propósito. Pueden decir amén, hermanos. Lo vamos a lograr, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. Diga el que tiene la par, hay que trabajar. ¿Verdad? Algunos de nosotros ya no tenemos que trabajar tanto con el cuerpo, tenemos que trabajar con nuestro corazón, con nuestra mente. Tenemos que hacer eso. Hay legado que dejar, hermanos. Para los que son contemporáneos míos, hay mucho legado que dejar. Terminemos la carrera. Si tiene alguno que está cerca como yo, ¿verdad? O se ve un poco más joven que yo, pero ya no ha usado tanta sábila. Entonces, dígale, dale, no te rindas, dígale, no te rindas. Vamos ahora al capítulo 3 de Esther. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Después de estas cosas, estoy en el versículo 1, capítulo 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró. Y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y no era un problema de orgullo, era un problema de fidelidad a Dios. Porque aquel hombre lo que estaba pidiendo era adoración. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya se le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea que Amán quería acabar con los judíos. No estaba peleando contra hombres, estaba peleando contra Dios. Y ese era el problema. El corazón de Amán era malo. Él es una representación del demonio en ese tiempo. Era un hombre con un corazón malo queriendo acabar con los judíos. Y el problema era con Mardoqueo, porque quería acabar con todos los judíos, porque había algo en el corazón de él. Mardoqueo no se postró, se mantuvo firme. Es que hay momentos en la vida que hay que mantenernos firmes, a pesar de lo que sea. Muchas veces nosotros somos fáciles quizás de intimidar. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Si nosotros somos personas que ante el primer asomo o atisbo de oposición o de amenaza salimos corriendo, hay que trabajar en nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor fortaleza.
que nos sane de aquellas cosas que en el corazón nos detienen. Pero Mardoqueo tenía un deseo de ser fiel a Dios y ese deseo era más grande que cualquier cosa. Él se quería mantener firme y fiel ante Dios. Hermanos, el desafío esta mañana es que nuestro deseo de agradar a Dios sea firme. Que nos mantengamos, que ante la tentación, ante las cosas que el mundo nos ofrece, nos mantengamos fieles ante Dios. Sacuda al que tiene a la par suave y dígale, ¿entendiste? Ahora, hermano, esa firmeza de Mardoqueo le acarrió el odio de Amán, las amenazas, decreto de muerte sobre su vida. Hermanos, estaba viendo el día de ayer, era un agujero inmenso, quizás como el tamaño de esta habitación, el agujero que estaban haciendo más o menos a esta altura, y estaban sentando cientos de cristianos, y los estaban, ¿han visto esos videos y esas fotos de cómo ponen a los que están presos en el Secot? Que los sientan uno detrás de otro y... pues exactamente así era el video. Y lo que decía el video era cristianos a punto de ser quemados. Y los estaban en el hoyo y la tierra alrededor para echarles combustible, incendiarlos, matarlos y después enterrarlos ahí. Cristianos que les han pedido que renuncien a su fe. Y ellos se han mantenido firmes. Eso está ocurriendo en África. África es el continente de mayor persecución y asesinato de los cristianos en este momento. Están matando a los cristianos. No es juego. No están llegando a los lugares para entretenerse. A los lugares como iglesias, quiero decir. No cantan para entretenerse. Saben que la vida está en juego y se están manteniendo fieles y están caminando en fidelidad con el Señor. Mardoqueo, a pesar de las amenazas de muerte, fue perseverante. Hermanos, ustedes y yo no estamos amenazados de muerte de esa manera, o quizás sí. Quizás el enemigo nos quiera matar. Pero la perseverancia se pone a prueba, hermanos. Cuando la fidelidad está en el corazón, la perseverancia es lo que nos va a ayudar a mantenernos. Diga el que tiene la par, no estamos jugando al cristianismo. No estamos jugando a la fe. No estamos jugando a la iglesia. Hermanos, si usted todavía no se ha despertado, abra los ojos, por favor. Si es que aquí estamos en una cosa de vivir para Dios. Cuando yo era niño cantábamos en la iglesia. Yo ya les conté que yo nací en el cristianismo. Me presentaron a los 40 días, me llevaban chineado entre los hermanos, ponían, ¿cómo se llama eso? Se pasaban, pues, me pasaban a mí a otros, no se me fue la palabra. O sea, uno le decía, dámelo ahora, y así me iban llevando entre todos a distancias de 5 o 6 kilómetros a donde iban a predicar. Se turnaban para llevarme unos a otros. Creo que a veces me pasaron a que caminara, ¿verdad? Pero no sé, yo me crié ahí y cantábamos un himno que decíamos que este mundo no era nuestro hogar. Hermanos, si nosotros ya le desarrollamos tanto apego a este mundo, algo anda mal con nosotros. Por encima de nuestra fe, la perseverancia se pone a prueba. Cuando la fidelidad a Dios te hace perder favores, cuando por tu fe la gente te ve de menos. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que aunque hayan decretos de muerte en contra nuestra, y aunque te quisieran silenciar cualquier cosa, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que tu voz se va a mantener firme y tu fidelidad para el Señor, y que vas a caminar y que vas a dejar que el Señor se encargue de tu vida. Voy terminando. ¿Cuál fue la recompensa para Mardoqueo? La recompensa fue mayor de lo que se esperaba, hermanos.
porque Amán terminó ahorcado en la misma horca que él había preparado. Fíjense cómo fue la situación, para que la resumamos en 5 minutos. Una vez, unos se levantaron contra el rey y Mardoqueo se dio cuenta que había una confabulación, habían hecho un plan para matar al rey y que se habían puesto de acuerdo con los eunucos que le servían el vino y lo querían envenenar al rey, y el rey y Mardoqueo se dio cuenta y le mandó a decir, llamó, como él llegaba todos los días ahí, ya conocía a todo mundo del palacio, y llamó y le dijo, mira, hay una trama, quieren matar al rey. A quien Mardoqueo le dijo, le fue a contar y descubrieron el complot y eliminaron a aquellos que querían matar al rey. Pero es que ahí todo iba quedando guardado y lo registraron, levantaron el acta, como los policías se han fijado que cualquier cosa, y empiezan a hacer hasta dibujitos, como fue el accidente y todo. Entonces todo quedó escrito ahí, y quedó escrito que el judío Mardoqueo había descubierto el complot, lo había avisado y que el rey se había librado. Y pasaron los años, muchos años, y no se supo nada de eso, después de que habían eliminado la oposición. Pero un día el rey llamó al escriba, al secretario, y le dijo, mira, yo quisiera saber algo de las cosas que han pasado. Y entonces viene el escribano y llega a un punto buscando qué leerle al rey, y llega al acta donde dice que al rey lo habían querido matar en un complot y que Mardoqueo, el judío, avisó de que había un complot y que se libró el rey y que ya no lo mataron. Llega Amán a donde el rey a pedirle que le dé la autorización para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey le lee en esa historia, pero Amán, cuando llega para pedirle que le firme, el rey acaban de leerle la historia y pregunta, ¿y qué le hicieron a Mardoqueo? ¿Cómo lo recompensaron? Y dice el secretario, nada, no le dieron nada, ni le hicieron nada, que no le dimos nada. Qué ingratitud más grande. Y va entrando Amán donde el rey, y le dice el rey a Amán, Amán, a ver, quiero tu opinión, ¿qué sería una buena recompensa para aquel a quien el rey respeta y ama y está agradecido con él? Amán dijo, este soy yo. O sea, ¿a quién va a querer el rey darle más honra que a mí? Está hablando de mí. Entonces dice Amán, yo creo, señor rey, pensando que es él, que lo recomendable para alguien así es que lo vistan con uno de los trajes especiales del rey. Y el rey le dice, excelente idea, ¿qué más? Sería bueno que lo suban al caballo del rey y que una persona lo vaya alando el caballo por toda la ciudad y grite, así se honra de parte del rey a todos aquellos que estén a favor del rey. Es que ya Amán se veía montado en el caballo y se veía que iban gritando delante de él. Y le dice el rey a Amán, excelente todo lo que has dicho, jamás se me hubiera ocurrido a mí, pero es lo mejor que podemos hacer. Por favor, hacete cargo y prepara todas las condiciones para hacer al pie de la letra lo que dijiste para Mardoqueo el judío. Y casi se le cae la cara al hombre, casi le da un infarto. Es más, le dijo el rey, vos y adelante alando el caballo. Hermano, es que cuando Dios te va a honrar, hasta tus mismos enemigos va a ocupar. Es que el Señor va a hacer que el diablo haga lo que tiene que hacer, y cualquier demonio que se le ocurra venir en contra tuya, si tú te mantienes fiel, el Señor se va a encargar. Tú haz fielmente
la tarea que Dios te ha puesto. Sé un excelente esposo, una excelente esposa, una excelente madre, un excelente padre. Haz bien tu tarea, que sea un excelente trabajador, un trabajador esforzado. Haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. Y Dios se va a encargar de recompensarte en público. Sé fiel en tu trabajo. No te unas a contar los mismos chistes chabacanes de tus compañeros. Perdónenme la expresión. No te metas en eso. Mantente aparte. Toma tiempo para estar con el Señor aún en medio de tu trabajo. Y no me refiero que te separes de la tarea y te vayas a arrodillar por ahí. No, mientras haces la tarea, mantente en tu conexión con Dios. Y entonces le toca al Mardoqueo a Amán le toca vestir a Mardoqueo, subirlo al caballo del rey, ir jalando el caballo y gritando: así va a honrar el rey a todos los que le aman. Pero antes le pregunta el rey a Amán: ¿a qué venías, Amán? No, a nada. Solo a saludarlo, rey. Y la mujer le dice, porque le fue a contar todo triste, llevaba caída la cara, el semblante, y llega a la casa y le dice: ¿y por qué venís así? La mujer, y las mujeres los conocen a los maridos. Una ceja trae arriba nada más y ya saben que algo no está bien. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué? Ahí traes la ceja para arriba. O la parte del labio superior se le sube así cuando anda mal. Así es, ¿verdad que sí? Y entonces le dice: ¿y por qué traes esa cara? No sabes lo que me acaba de tocar. Y le cuenta la historia y le dice la mujer: las mujeres tengan cuidado con las que hablan, porque las mujeres son medio proféticas o proféticas y media. Le dice: si ya comenzaste a caer así delante de él, te aseguro que el sopapo va a ser de un solo. Y se lo profetizó. Y así fue. Y entonces vino Esther y entró en escena una mujer sabia también, que había aprendido del tío. Y le dice: se va a meter al palacio del rey por recomendaciones de Mardoqueo, porque Amán ya había soltado el decreto para matar a todos los judíos. Y Mardoqueo la mandó a llamar y le dijo: si no actúas a esta hora, nos van a matar a todos los judíos, y no creas que vos te vas a salvar también, porque sos judía. Y entró al patio del trono del rey y le dice: ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reino, dime, ¿qué quieres? Te amo tanto que pide lo que quieras. Ay, es que he visto unos cinchos Ferragamo y unos zapatos, una cartera. Venía por otra cosa, pero he visto una Carolina Herrera que con los zapatos que me compré me van a quedar cabal. Algunas hermanas que no vinieron hoy así hubieran dicho. Y le dice: no, lo que quiero es hacer un banquete para el rey y una fiesta, pero quiero que traigas a Amán. Y le llegan a decir los mensajeros, después de que han dado dándole vueltas por toda la ciudad a Mardoqueo, le llegan a decir a Amán: dice la reina que quiere un banquete y quiere que estés en primera fila. Vaya, hombre. Al fin alguien me reconoció algo. Lo que no sabía es que lo que se estaba preparando era su descabezamiento. 2 veces lo invitó, porque cuando terminó el banquete le dice: rey, quiero otro deseo. ¿Y cuál es el otro que quiero? Mañana quiero hacer otro banquete y siempre quiero que venga Amán. Y al siguiente día lo descubrió y lo mataron en la misma horca, en las mismas trampas de su enemigo va a caer. En lo mismo que ha planeado en contra tuya, ahí va a caer. El Señor va a salir a tu defensa. No te rindas, el Señor está contigo. Digan conmigo: Dios me ama. Digan: soy amado. Si es mujer, diga: soy amada. Somos amados, hermanos.
La Biblia dice que con amor eterno nos ha amado el Señor. Dios nos ama con amor eterno. Él nos ama desde el vientre, desde antes de nacer. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. El Señor estuvo en el vientre cuando usted estaba ahí, cuando solo era una célula reproduciéndose. Dios estuvo ahí y no lo ha dejado de amar y nunca lo dejará de amar. Siempre tiene cosas buenas para usted. Lo que necesite, Dios se lo va a dar. Es más, les digo, no solo lo que necesite, Dios les va a dar lo que deseen. Hasta sus gustitos, pues. Sí, hermana. Yo disfruto cuando estoy con mis frijolitos y quesito y huevito y cremita. Mis gustos. Quizás a usted ni le gustan los frijoles, pero yo los disfruto, hermana. A mí Dios como me ama, me da mi frijolito. Como Don Santos, ¿verdad? Que se iba para el mercado de Santa Tecla y pedía, ya son las 12. Casi. Estoy con la entrada. Falta el plato fuerte. Y pedía 2 panes con frijoles, 2 panes franceses con frijoles y una taza de café. Yo me doy gusto, don Luisito me decía. Es que para eso trabaja uno, pues, para darse gusto. Hermanos, hasta sus gustos Dios les va a dar. El enemigo va a caer en su propia trampa. Hermano, persevere, no se rinda. Es que usted no está en mis zapatos, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Quizás no lo sé, pero lo que sí sé es el final de todo esto. Por lo que la palabra dice: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Quizás usted no tiene para pagar e irse a ese lugar a comer lo que a usted le gusta, pero Dios se va a encargar que otro pague, hermano. Ay, qué cosa eso. Mira, hermano, un día salgo de aquí hace como 3 domingos. Y entonces, ¿y dónde vamos a comer? Y como somos una gran patrulla, ¿verdad? Y entonces, bueno, además de que a mí me encanta comer comida casera, entonces vamos ahí al Super Selectos, aquí mismo, en el centro comercial, y nos vamos a meter al Super Selectos. Y empezamos a caminar en la fila y pedir y todo eso. Y adelante de nosotros iban 2 personas conocidas. Los rostros los conozco y después hasta los nombres, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué tal? Ay, pastor, qué gusto de verlo. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Y yo pregunto, ¿cómo es que se llama? ¿Verdad? Qué gusto de verlos. Y entonces, y bueno, nos saludamos y de ahí llega Luis Gerardo. Ay, ¿cómo está? Y empieza a hablar de la forma en que ellos hablan familiar o cariñosamente a los hijos. Es decir, por ejemplo, alguien se llama Genaro y le dicen Nayo o cualquier cosa así. Entonces ellos llegan a decirle los nombres y a saludar. Y llego a la cajera y con mi bandeja y me dice: no, los señores que iban adelante le pagaron ya está pagada su comida. Y yo casi me regreso a regañarlo, ¿verdad? Feliz a comer. Hermanos, quizás no es el Faisa do Brasil, ¿verdad? Pero hermanos, lo que sea, Dios lo va a pagar. Usted está en las manos de un Dios que lo ama. Persevere, siga adelante, haga lo que tiene que hacer. El propósito de Dios, cúmplalo. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo de que todo lo que usted ha sembrado con lágrimas lo va a recoger con regocijo. Dios se va a encargar. Lo que usted hizo en silencio, el Rey lo va a recompensar en público. El Señor tiene recompensa para ustedes. Así es que persevere en lo que Dios le ha llamado a hacer. Dígale que tiene la par: persevera en lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando digo así es que le dé el codazo, pero déselo, hermano. Mardoqueo no tenía todo a su favor, más bien todo en contra. Vivía en tierra ajena,
Su familia propia no la tenía, solo su hija de crianza. Tenía enemigos poderosos, que no solo eran enemigos de él, sino de la nación, y no cualquier enemigo, el segundo después del rey. Pero tenía algo más fuerte que cualquier adversidad. Tenía el favor de Dios. Diga al que tiene la par, tú tienes el favor de Dios. Mire, hermano, yo le quiero preguntar, ¿por qué en vez de angustiarse por las cosas que está pasando, por qué en vez de angustiarse mejor no le pide al Señor que lo resuelva? Y no me venga a decir, ay, pero aburrido estoy de orar. Ay, yo ya ni quiero orar por eso. Ya aburrido estoy de pedirle. Y no, a mí Dios no me responde. O sea, usted me está diciendo, es que yo soy la excepción. A Dios los ama a todos, pero a mí no me ama. Y lo peor es que no me dice por qué. Porque si me dijera por qué, y después vuelven para arriba y dicen, ¿qué te he hecho? O sea, con ustedes es que Dios se va a estrenar siendo infiel. Por primera vez Él va a ser infiel y va a ser con ustedes que se va a estrenar. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Él no se va a estrenar con usted siendo infiel. ¿Y cómo se va a estrenar con usted siendo infiel? Si lo ama a usted. Si la ama. Si me amara no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado. O sea, que usted qué vida quería, pues. O sea, usted leyó muchos cuentos de hadas cuando era, y fueron felices para siempre. Así se casó usted, y fueron felices para siempre. Y mire el marido que me ha tocado. Pues sí, pero eso era la novela, fueron felices para siempre. Si la vida no es eso. El que creyó que la vida era un cuento de hadas se equivocó de página. Si la vida está constituida de situaciones difíciles, pero también de momentos de bendición. Lo que yo sí le digo es que va a haber un final feliz. Usted va a ir a la presencia del Señor. Estamos orando que el Señor se lo lleve a su presencia. Pero no ahorita. Bueno, por lo menos su esposo o su esposa está orando que el Señor se la lleve a su presencia. Yo no, le dicen, ahorita. Aleluya. No te rindas, hermano. Pueden decir amén a eso. No te rindas. Termino. Quiero declarar una palabra para ustedes como congregación. Dice el Señor, ITC. Cierren sus ojos, hermano. Y oigan, dice el Señor, ITC, yo he visto tu caminar. He visto cómo te has mantenido fiel en medio de la niebla. Cuando no se veía la orilla y muchos pensaron que no llegarías. He visto tu entrega cuando no hubo aplausos. Tu siembra en lágrimas, tu oración escondida, tu trabajo sin honra. Yo he contado cada paso, cada lágrima. Ni una he dejado de contar. Cada oración, cada acto de obediencia que hiciste en lo secreto. Así como Mardoqueo permaneció en la puerta aunque nadie lo reconocía, tú también te has mantenido firme en la puerta de la ciudad, orando, velando, cuidando lo que se parecía pequeño, pero que es clave en mi plan. He visto que no te rendiste cuando otros se detuvieron. Y por eso dice el Señor, ha llegado el tiempo del rey sin sueño, que para dormirse pide que le traigan para ver lo que ha ocurrido, como ocurrió con aquel rey. Ha llegado el día en que los libros serán abiertos y lo que hiciste
en fidelidad será recordado y recompensado en tu vida. Prepárate, iglesia, porque los cargos se van a invertir. Los Amán que se levantaron para destruirte caerán en su propia trampa. Yo pondré vestidura de honra sobre tu liderazgo. Abriré puertas que estuvieron cerradas y traeré hijos que se levantarán como Ester, valientes, ungidos y enviados al palacio. Vas a ver a tus hijos ser puestos en lugares de importancia. No te rindas y te sé. Este es el principio de un nuevo capítulo en tu vida. No has llegado al final del camino. Apenas estás viendo el amanecer de lo que sembraste. La honra no viene del hombre, dice el Señor, viene de mí. Y yo, dice el Señor, estoy a punto de recompensarte en público por lo que sembraste en secreto. Yo lo haré, dice el Señor. Aunque has tenido que esperar mucho tiempo, pero yo voy a recompensar que no te rendiste, que no te has rendido. Viene un tiempo nuevo. Yo quiero decirles, hermanos, que yo alabo a Dios por la vida de todos los que están esta mañana aquí, porque muchos de los que están aquí no son neófitos, no son gente de poco caminar. Algunos de ustedes son gente de mucha trayectoria. Si yo los empiezo a contar y empiezo a hablar de cada uno, yo que los conozco a la mayoría, sé que son gente que ha sido fiel, que han caminado en fidelidad. Y viene el día que Dios los levanta. Algunos de ustedes son gente de ministerio, de mucho ministerio. Dios los levanta en esta temporada. Dios hará cosas grandes y hermosas. Dice el Señor, yo lo haré con tu vida. Te voy a levantar, te voy a honrar, te voy a bendecir. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor cumpla lo que te ha prometido. Que sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Quiero declararte bendecido. Quiero declararte una semana de bendición, de respuestas, de sanidad, de aperturas. Quiero declarar que la gracia y el favor del Señor está sobre ti. Así es que te bendigo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.